Comienza la conferencia de Muy prensa buenos del días, senador David gracias Hicks. Habla Julio a Constantino. los medios de difusión que nos acompañan y a los que nos están escuchando. Hoy tenemos la posibilidad en el distrito de Patagones de la presencia del senador provincial David Hirsch, intendente, mandato cumplido en 2 oportunidades del distrito de Adolfo Alsina, diputado provincial también en 2 oportunidades y ahora senador. Para nosotros es, bueno, realmente un orgullo y realmente es muy importante contar con la visita de referentes provinciales porque, bueno, el distrito de Patagones es el más alejado de la provincia y siempre tenemos esta problemática de la comunicación, ¿no? Aunque hoy en día la comunicación es mucho más fácil que antes, pero la presencia física y fundamentalmente en proyectos que está llevando adelante David, como por ejemplo la reforma de la Ley Orgánica de los Municipios, para lograr de alguna manera tener mayor autonomía en los municipios locales. Ahora dentro de un ratito vamos a hacer una charla para concejales, para funcionarios municipales referidos a ese tema y bueno, obviamente ese es uno de los tantos temas que está llevando adelante el senador. Después también tenemos una reunión en Villalonga con productores hortícolas, con las asociaciones ganaderas de Pradere, Villalonga y Estrueder, para aprovechar la visita también del senador en un tema que él también maneja. Yo principalmente, bueno, le voy a ceder la palabra a David para que tengas la oportunidad de saludar a los vecinos y ciudadanos del partido de Patagones y bueno, y después arrancar con alguna pregunta o directamente hablando algo sobre la autonomía municipal. Bueno, con mucho gusto. Buenos días. Saludo a través de los medios y agradezco la presencia de ustedes en este lugar para poder comunicarnos con los vecinos de Patagones y de la región. Hace poco tiempo atrás, el presidente del Consejo, Julio, que además de ser presidente del Consejo es un amigo de muchos años, estuvo en La Plata para entregarme la resolución que este Consejo había aprobado en línea a expresarse a favor de la tarea que estamos realizando para la reforma del capítulo municipal de la Constitución de la provincia, con el propósito de ir hacia lo que se denomina la autonomía plena. Y en esa charla, bueno, me manifestó que era importante por ahí la posibilidad de venir para que esto que estábamos charlando allí lo pudiéramos conversar más ampliamente con la sociedad, con los medios de comunicación, con el gobierno local. Acabamos también de estar con otro amigo con el que he compartido espacios en el foro de intendentes de la provincia, el intendente José Luis Sara, de quien tengo el mejor de los afectos. Y bueno, la tarea que estamos llevando adelante es un poco esta justamente, por eso para mí la importancia de que los medios estén divulgando esta cuestión, es instalar en la sociedad, más que en el ámbito político, la idea de la necesidad y de la conveniencia de avanzar en modernizar un instrumento que reglamenta la vida de los municipios, pero que lo hace con un criterio que debe haber estado muy adecuado en la época que se sancionó, 1934, la Constitución de la provincia, y 1958, la Ley Orgánica de las Municipalidades. Son los 2 instrumentos que son como el catecismo diario con el que el intendente y los concejales tienen que manejarse para resolver las cosas cotidianas. Lo que ocurre es que la vida del municipio, desde aquella época hasta hoy, ha cambiado en forma tan rotunda. Aquel municipio de vida simple que era el del alumbrado, barrido y limpieza, ha pasado a ser hoy un municipio que es eje del gobierno local, que es la puerta o el mostrador más cercano, o como dice un amigo, el Estado que se toca, y en consecuencia ha ido recibiendo, sobre todo desde la democracia del 83 para acá, cada vez más cantidad de responsabilidades, cada vez más cantidad de tareas, se ha tenido que ir haciendo cargo de cosas que históricamente eran responsabilidad de la provincia, como temas vinculados con la educación, la salud, la seguridad, y luego las demandas sociales, para que el municipio también sea eje y promotor del turismo, de la cultura, del deporte, facilitar los instrumentos para que esto ocurra, las cuestiones que nos trae la demanda de la modernidad,
los problemas de adicciones, de la gente en situación de calle, de crear las casas de abrigo, de, bueno, infinidad de temas que se han ido agregando, no siempre acompañado de los recursos económicos necesarios para poder atender todas esas demandas, pero la realidad es que los intendentes se van encontrando con ese corset que le imponen las normas de la ley orgánica y de la Constitución, que tienen una antigüedad que no les permite responder con la dinámica y con los recursos necesarios a esta cantidad de requerimientos de la sociedad. En 1994, cuando se reformula la Constitución Nacional, que creo que fue como el último gran acuerdo político que tuvimos los argentinos, que fue una reforma constitucional por consenso y unanimidad, incorporó el artículo 123 que declara que todos los municipios de la Argentina gozarán de autonomía plena. Esta autonomía plena se visibiliza como autonomía en términos financieros, económicos, políticos y administrativos. Y bueno, por supuesto, cada provincia tenía luego que adecuar su instrumento provincial a esta norma de la Constitución Nacional. La inmensa mayoría de las provincias argentinas lo han hecho, pero no lo ha hecho Buenos Aires, como no lo ha hecho Santa Fe y Mendoza. Nosotros creemos que es momento, hay ya algunos fallos de la Corte, de la Nación y de la provincia que comienzan a indicar ante los reclamos de los municipios que hay una mora de la provincia y particularmente de la legislatura en adecuar la norma de la provincia a una manda constitucional que se nos dio en 1994 y de la cual hasta ahora no nos hemos hecho cargo. Así que esto, dicho muy sintéticamente, es la tarea en la que estamos trabajando. Es un proyecto de ley que hemos utilizado el mecanismo denominado de reforma constitucional por enmienda, que significa que el debate y la discusión se hace no con la elección de convencionales constituyentes, sino se hace dentro de la legislatura, que aprueba las modificaciones del capítulo municipal como mínimo por 2/3 de los componentes de ambas cámaras, y con posterioridad a la reforma se lo somete a una suerte de plebiscito social en la primera elección general que se produzca. Digamos, cuando tengamos las boletas, ojalá lleguemos con la boleta única de papel a esa elección, pero digamos con las boletas habrá un cuerpo en el que la sociedad se puede expresar por sí o por no por la reforma que se ha hecho. No puede modificarla, sino aprobarla o rechazarla. Esto es muy en trazos gruesos, digamos, la tarea que estamos haciendo, divulgando, discutiendo. Nuestro partido, si bien esta es una tarea que acompaña absolutamente todo el espacio político de Cambiemos o de Juntos por el Cambio en la provincia, tanto en diputados como en el Senado. Es una iniciativa que ingresamos desde el bloque de senadores del radicalismo y por eso nuestro partido nos ha pedido que hagamos un trabajo de divulgación. Venimos haciendo una actividad en cada una de las 8 secciones electorales, de las cuales ya hicimos 4, incorporando, en general lo hacemos en las universidades, para que de este debate participen especialistas en derecho público, tributaristas, municipalistas y, por supuesto, los intendentes, los legisladores, exlegisladores, concejales, etcétera. Así que, bueno, un poco esa es la tarea que nos está llevando en estos tiempos a hacer esas actividades centralizadas y luego cada uno de nosotros, en términos personales, en la medida que la actividad y el tiempo lo permite, tener este contacto con cada uno de los distritos. Así que digo esto como resumen y estoy a disposición de ustedes. Buen día, David. La consulta, o sea, uno entiende que esta descentralización económica principalmente, me parece, usted me puede corregir, pero digo, ¿dónde está la posibilidad cierta de que la provincia, como se dice habitualmente, largue los fondos y permita que el municipio se autosustente? Digo, me parece que es el paso más difícil, ¿no? Estamos de acuerdo. En sí mismo una reforma constitucional ya es un tema para abordar, no es un tema menor. Nosotros, digamos, en la vida legislativa a veces nos cuesta sancionar una ley. Las leyes tienen 2 años de vida, desde el momento que el expediente ingresa, si no pudo ser sancionado en 2 años, el proyecto se cae. Digo, con mucha más razón, se requiere de mucho diálogo, de mucho consenso y de mucho debate para una reforma de esta naturaleza. Pero bueno, hemos iniciado el camino y estamos poniéndolo en el tapete. Es como vos decís, autonomía sin plata no es autonomía. Si bien
autonomía, independientemente de las cuestiones económicas, tiene características muy importantes. Mira, anoche poníamos un ejemplo que es absolutamente claro y lo marcó la pandemia. En la época de pandemia y de cuarentena más que de pandemia, una disposición del gobernador de la provincia o de la presidencia de la nación igualaba una decisión sanitaria para toda la provincia, como si la situación fuera la misma en La Matanza, en Mar del Plata o en Patagones. Digo, cada uno de nosotros tenía una realidad social, económica y esencialmente sanitaria distinta, de acuerdo al tamaño, de acuerdo a las características del lugar. Los intendentes no podían eludir esa normativa. Si hubieran tenido autonomía, seguramente muchos de nuestros pueblos de la sexta sección electoral, por su tamaño y porque estuvimos muchos meses con pandemia sin tener un solo caso de COVID, hubiéramos tenido más días de clase, nuestros comerciantes y actividades económicas quizá hubieran podido trabajar distinto, hubiéramos tenido otras libertades. Bueno, estas son un poco las cosas y que haya una posibilidad de decisión local. No eludo, ahora voy a lo económico, pero digo, un tema central e importante de la reforma es que desaparece la ley orgánica municipal que iguala la normativa para los 135 distritos, y cada distrito va a tener la posibilidad de tener una pequeña convención constituyente municipal para dictar su propia carta orgánica municipal. Carta orgánica en la que las autoridades, los concejales y los constituyentes locales que se elijan a esa finalidad deberán acordar como una suerte de traje a medida a qué característica quieren en esa carta orgánica, que va a ser la que va a definir qué modelo de municipio, cómo va a orientar los recursos, con presupuesto participativo, sin presupuesto participativo, cómo va a manejar la característica de distribución de las cuestiones económicas entre la cabecera y los distritos, las localidades mal llamadas del interior, que generalmente provocan discusiones y diferencias. Yo he sido intendente y la eterna discusión de los pueblos que no son cabeceras es que están discriminados por la cabecera. Bueno, todas esas cosas se resuelven en una carta orgánica local. La cuestión económica va a involucrar dos o tres cuestiones. La primera, nosotros sabemos que las dificultades van a empezar cuando empecemos a hablar de plata, casi siempre empiezan ahí los problemas. Ningún gobierno central, llámese la gobernación, es propenso a delegar facultades, a entregar, a liberar decisiones y menos a entregar recursos. Siempre los gobiernos, y en este país es históricamente así, son centralistas en términos al manejo de los recursos. Fíjense, hay un dato estadístico muy interesante de un estudio que hizo Juan José Liach hace ya unos años atrás. Yo esto lo esgrimía cuando las entidades ruralistas a veces nos decían que los municipios los terminábamos de cargar de impuestos muy pesados, con la tasa a la red vial, etcétera. En la Argentina, promedio, digamos, puede haber variado en más o en menos, según ese estudio del IACH, en la Argentina de cada 100 pesos que los argentinos tributamos por todo concepto en materia impositiva, 74 los maneja la nación, 22 o 23 manejan las provincias y los 4, 5, 6 pesos restantes los manejan los municipios. Municipio que como entidad, o como yo decía al principio, hoy tiene una cantidad de responsabilidades muy importante, con esa mínima cantidad de recursos es complejo poder satisfacerla, y además es como el poder que más controlado está, porque tiene el Consejo Deliberante, tiene el Tribunal de Cuentas y tiene el control social, la cercanía de la sociedad que permite, digamos, transparentar la actividad. Hay provincias que ya han reformado la Constitución. En el caso de Buenos Aires, nosotros tenemos una dificultad que se arrastra de hace muchos años, y que es que Buenos Aires para nada recibe la coparticipación federal que le corresponde. Somos una provincia que genera el 40% del Producto Bruto Nacional, vive casi el 40% del total de la población del país y recibimos el 20% de la coparticipación federal. Es decir, para el Estado Nacional, más allá de este gobierno o de quien fuere, digo, para el Estado Nacional, los bonaerenses valemos la mitad o menos que el resto de los ciudadanos argentinos en materia tributaria. Esto afecta mucho la provincia y afecta mucho los municipios, porque al tener una coparticipación muy por debajo de lo que nos correspondería por nuestro peso específico,
la provincia todo lo que recibe de Nación lo coparticipa en un 16.6% a los municipios. Lo primero que hay que pelear, Buenos Aires tiene 70 diputados nacionales, lo primero que tienen que hacer, creo, nuestros legisladores nacionales en algún momento es decir, independientemente de su pertenencia política a distintos espacios, plantarse como bonaerenses y discutir con la Nación esta realidad. Una realidad que viene durante muchos años de considerar que Buenos Aires es una provincia rica, y entonces cada vez que se discuten fondos federales es como que Buenos Aires tiene que ceder recursos en favor de provincias denominadas pobres del interior nacional, y esto nos ha llevado a esta situación, que además es irreal, porque estadísticamente más del 50% de los pobres de la Argentina viven en el conurbano, y más del 50% de los planes sociales que hay en la Argentina se aplican en el conurbano. Entonces, no somos una provincia rica, tenemos una provincia rica en el interior productivo, que está, digamos, muy condicionada por una situación social y económica del Gran Buenos Aires, y bueno, esto nos tiene que hacer llevar a la discusión. Hablando concretamente de los recursos, tenemos que discutir esta cuestión de la mejora en la provincia, que yo creo que le tiene que interesar al Poder Ejecutivo de la provincia que en ese paquete de discusión involucremos este tema, para este gobierno y para los que vengan. Lo había logrado Duhalde con el Fondo del Conurbano, pero eso, como se fijó en pesos, se fue licuando con los años y no existe más. Y hay algunos ejemplos, voy a dar uno. En la provincia de Córdoba, cuando se hace la reforma de la Constitución, entre otras cosas, la provincia le cedió a los municipios el impuesto inmobiliario urbano. Nosotros hicimos un cálculo con nuestra gente en la oficina. Si la provincia de Buenos Aires cediera ese fondo, ese impuesto inmobiliario urbano a los municipios, la provincia estaría resignando el 2.3% de su presupuesto. Debe ser un monto importante en plata, pero en la torta presupuestaria no parece tan significativo. Pero ese 2.3% que resigna la provincia significa un aumento del 36% en la coparticipación municipal. Es decir, que para la vida del municipio sí sería importante. Entonces, cuando entremos a discutir más fino los temas, por supuesto estarán los temas financieros, los económicos, los técnicos, los jurídicos, los políticos, pero este es un tema. Sí. Sí, la consulta se preguntaba saber el estado parlamentario del proyecto. El estado actual del proyecto presentado en la legislatura, si otras fuerzas políticas también en ese sentido están impulsando algo, y cuál puede ser el argumento que esgrima el oficialismo provincial como para tratar de contener, si se quiere, esta idea de descentralizar. El proyecto tomó estado parlamentario el primer día hábil de sesiones, el 1 de marzo de este año. Tuvo demora en llegar a las comisiones porque hubo demora en decidir, en cerrar las comisiones. Las últimas constituidas en el Senado ha sido hace 25 días atrás. A mí me ha tocado presidir la Comisión de Asuntos Municipales y justamente hemos pedido que ese expediente venga a nuestra comisión. Nos parece que es el ámbito. Efectivamente vino, ingresó en la comisión el miércoles anterior, no, el de la otra semana. No estuvo para ser ya tratado en la primera reunión, pero junto con él ingresa y toma estado parlamentario otro proyecto de reforma en la misma línea, aunque un poco más acotado en las decisiones, que es de un senador del Frente de Todos, Payares de Lanús, lo cual nos alienta a que, bueno, hay gente del oficialismo que está pensando en trabajar en la misma línea. En esa Comisión de Asuntos Municipales habemos 6 exintendentes, 3 del oficialismo y 3 de Cambiemos. Y hay no menos de 4 que han sido concejales. O sea que es un poco como que todos los que estamos ahí sabemos de lo que estamos hablando, y tenemos, al menos antes de empezar a tratar el expediente en las charlas informales, coincidencia en que algo hay que hacer para modificar esta situación. Con los intendentes del justicialismo que conversamos, también coinciden que es necesario avanzar en esta línea. El tema va a estar planteado cuando el poder político, llámese gobernador, los que toman decisión política en la provincia, en el oficialismo, digamos, tengan que empezar a pensar en esto que dije al principio, en resignar recursos, en resignar decisión. Si nosotros logramos instalar en la sociedad
que este no es un tema de los políticos, para usar el término de Milei, no es de la casta, sino que esto le tiene que interesar a la sociedad, porque mejoraría notablemente las posibilidades y la calidad de vida de la atención que el municipio le va a poder prestar. Es probable que esto nos ayude a sensibilizar también y a apoyar políticamente para avanzar en el tratamiento. Nosotros vamos a empezar a partir del último miércoles de este mes, tenemos la siguiente comisión y ese día vamos a dejar constituido, digamos, un pequeño equipo técnico representado por especialistas de nuestro espacio y del peronismo para que empiecen como a desmenuzarlo al proyecto y empezar a tratarlo en las reuniones de asesores. Buen día, primero, ¿cómo le va? También va a tener otra charla que tiene que ver con el ámbito rural, si no me equivoco, en el interior del partido. ¿Qué temas abordará en la temática rural, pero bueno, a qué apuntará? Lo primero que hay que decir es que en el país hay dos modelos, esencialmente dos, hay alguno más, pero esencialmente dos de definir la territorialidad del municipio. Digamos, del municipio partido o el municipio ciudad. A diferencia de Córdoba y en menor medida La Pampa, que tiene una característica mix, nosotros queremos sostener el sistema del municipio partido. Nos parece que hay que sostener la territorialidad, que los municipios que hoy tienen, digamos, la atención de los caminos, la atención de todo lo que significa tener a cargo de la municipalidad el territorio. A veces hablamos del mantenimiento de las escuelas rurales, con el fondo educativo, etcétera, etcétera. Tiene que sostenerse así. Viene así de raigambre histórica en la provincia, ha sido así desde siempre, y nos parece que ir a una modificación en la que, como en algunos lugares, el municipio se circunscriba exclusivamente a la ciudad, dejaría todo un territorio vacante que habría que armar otro esquema jurídico para ver cómo atenderlo. No se modifican las cuestiones actuales de la relación municipio-ruralidad, es más, no se modifica el criterio respecto a la creación o no creación de nuevos municipios, que es una pregunta bastante recurrente porque algunos confunden el debatir la autonomía con la creación de nuevos distritos, que hay no menos de 20 proyectos con estado parlamentario, de legisladores que en sus regiones recogen inquietudes de lugares donde creen que, digamos, ciudades que se han transformado en importantes, con poblaciones importantes, creen que dividiéndose tendrían mejores posibilidades. Esto requiere de un análisis exhaustivo porque no siempre ocurre así, digamos, en los distritos del interior somos en primer lugar muy dependientes de la coparticipación de la provincia y en segundo lugar la principal tasa, seguramente acá también lo será, es la de la red vial o la tasa al campo. Si uno divide territorios termina desfinanciando generalmente municipios, hay que ser cuidadosos en esto. La ley no va ni a favor ni en contra y siempre un nuevo municipio se podrá crear mediante una ley, como ha sido históricamente. Muchas gracias. Bien, la palabra del senador David Hitz en el Consejo Deliberante de Bueno, Patagones.